Hola, muy buenos Hola, días, Leticia. Bueno, estoy aquí. hola, hola. Hola, hola, Leticia. Estoy aquí con Leticia Peña Velasco. Leticia es licenciada en químicas, tiene un máster en biotecnología, un posgrado en genética y durante más de 13 años estuvo formando personal de hospitales como genetista. Sin embargo, hoy está aquí porque es técnico interiorista y consultora de decoración Feng Shui. Bueno, pues ahora me gustaría que tú me digas quién eres, Leticia, y un poco cómo una licenciada en químicas que se dedica a la genética llega al interiorismo y al Feng Shui. Bueno, pues realmente es un camino que puede resultar sorprendente, pero que hay muchísimas personas, sobre todo además de nuestra quinta, que ha seguido un camino parecido. Y es que, bueno, pues pertenecemos a una generación en la que estudiar una carrera universitaria pues era sinónimo pues, de sentirse en un estatus social, tener, bueno, pues más o menos la vida solucionada. Y bueno, pues yo fui una niña buena, me gustaba mucho estudiar, así que me puse manos a la obra y estudié lo que en ese momento más me gustaba, que era el mundo de la ciencia, llevar bata, estar en un laboratorio, primero por químicas y luego ya me fui a una parte mucho más sanitaria. Pero aunque me gustaba, de alguna forma la ciencia no podía explicar bien algunas cosas que pasaban por mí. O sea, la ciencia estaba como peleada con las sensaciones, con las emociones, y yo soy una persona súper emocional. Yo lloro hasta con los anuncios, así que sean bonitos. Y entonces, el mundo de la ciencia era como opuesto a eso. Y yo, en mi ocio y bueno, pues en mi vida privada, pues lo desarrollaba en forma pues de decorar mi casa, decorar la casa de mis primos, de mis padres, de mis amigos. Siempre era como una especie de consultora de decoración, pero amateur entre mis colegas, ¿no? Y entonces, bueno, pues llegó un año muy difícil. El año 2009 para mí fue un año complicadísimo. Me mudé de casa 4 veces. Ostras, Me cambié de ciudad. Me fui de Madrid a Granada. Me cambié de pareja. Tuve una ruptura grande al muy poquito de llegar a Granada. Y me cambié de trabajo. Estaba dentro de la misma empresa, pedí un traslado, pero mi trabajo era completamente diferente, el ambiente era completamente diferente. Y bueno, pues eso provocó que en un solo año, de hecho en 11 meses, cambiara 4 veces de vivienda. La primera era un cambio feliz, porque era un cambio de hey, todo nuevo, todo fantástico, todo muy bonito, qué bonito es el amor. Las otras tres pues fueron bastante traumáticas. Compartí piso, bueno, estuve viviendo con unos amigos, luego ya me independicé un poco otra vez y bueno, pues en esa última mudanza, en esa última casa que me iba a mudar, pues me topé entre mis cosas con un libro que era de Feng Shui, que ni siquiera era mío, que era de mi hermana, y que de alguna forma había ido entre mis bártulos y entre las cajas, pues pasando de una casa a otra, cambiándose desde Madrid a Granada y viviendo todo eso conmigo. Bueno, pues esa noche que yo pues, me acababa de alquilar la cuarta casa de ese año, pues no tenía ni sofá, ni televisión, no tenía nada, estaba todo metido en cajas y ni siquiera había llegado todo. Y sentada en el suelo, con una bombilla en el techo, me lo leí de cabo a rabo, me lo leí entero y me fascinó. De repente fue como, ¡oh! ¡Qué fuerte! Se puede combinar las emociones, las sensaciones con una de mis pasiones de toda la vida, que ha sido decorar casas, los muebles, los colores y tal. Y además no está reñido con la ciencia, porque tiene mucho que ver con la psicología, tiene mucho que ver con un montón de experimentos que existen en el mundo occidental. Así que a partir de ahí empezó mi carrera, mi nueva profesión. Empecé a formarme tanto en decoración como en Feng Shui. Y bueno, pues en 2017 decidí decir adiós al mundo de la ciencia. Por ahora no he matado esas neuronas, están ahí. Y decir hola al mundo de las emociones, de las sensaciones, de los colores, de las texturas. Y aquí estoy, en mi nuevo negocio. jo, qué bonito, enhorabuena. No veas Muchas gracias. cómo de identificada me he sentido contigo en el camino. Sí, en el camino de la niña buena, en el camino de que había que estudiar y tener una carrera y además las ciencias, también yo soy Sí. ingeniera y la de la racionalidad y no, y como, ostras, como al final necesitas algo que alimente tu parte emocional porque dices, vale, esto sí, pero aquí y al final yo también tuve como un despertar de, bueno, es que todo esto que parece que solo es espiritualidad, también la ciencia lo ha descubierto que es verdad, ¿no? Que es como, ah, mira,
tu parte racional esta que necesitaba un poco de comidita, pues ya la he alimentado. Sí. Qué bien. Pues bueno, me encanta. Espero que haya, seguro que hay por aquí más gente que se ha identificado contigo. Y bueno, lo que seguro es que les ha apasionado tu historia porque me parece apasionante. Gracias. Y me gustaría que me dijeras qué es el Feng Shui, porque ayer te lo escuché decir en un vídeo, en un directo, y entonces estoy segura que muchos de mis seguidores o de la gente que está en mis redes no sabe lo que es el Feng Shui o ha oído hablar de ello, ¿no? Porque yo había oído hablar de ello, pero no tenía esta definición que tú me diste ayer. Así que dime, por favor, qué es el Feng Shui. Para ti, Bueno, claro, o desde tu punto de vista. el Feng Shui es algo así como la filosofía de la decoración. Es una forma de ver lo que te rodea, no solamente como algo externo y frío a ti, sino como algo que interactúa contigo. En el mundo occidental, cuando hablamos de decoración, todo el mundo piensa pues, en muebles, en cortinas, en alfombras, en amueblar tu casa. Pero tu casa, la decoración de tu casa, es algo mucho más profundo. Es algo que tiene que ver contigo, con cómo te sientes, cómo está a tu alrededor. Entonces, hay una parte del Feng Shui súper bonita, uno de los principios fundamentales, que hablan de que todo lo que ocurre dentro ocurre fuera y todo lo que ocurre fuera también ocurre dentro. Tendemos a pensar que somos impermeables a lo que hay en el entorno. Sin embargo, hay un camino de ida y de vuelta, más bien un camino circular entre nosotros y lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, por ejemplo, si yo estoy súper contenta y llego a mi casa y está pues todos los juguetes de mis hijos por el suelo, está todo destrozado o se ha roto un grifo, pues seguramente mi buen rollo con el que yo entro en casa pues se irá un poco a la porra, pues por el enfado que tenga con mis hijos o con el fastidio que sea que se haya roto algo, etcétera, etcétera. Entonces el entorno es capaz de fastidiarme mi buen rollo. También el entorno es capaz de animarme un día malo. Si yo estoy deprimida, me he levantado con el pie izquierdo, estoy indecisa por algo, estoy muy confusa, el estar en un espacio que sea vivo, que sea espacioso, que sea agradable, que sea alegre, el ver la luz del sol entrando por la ventana, pues eso me alegra, me mejora. Entonces, lo que yo siento, mis emociones, van hacia afuera, crean cosas en mi entorno. Si yo estoy mal, pues probablemente no me apetezca recoger hoy, pero también tenemos la otra parte, que el entorno, si es precioso, si es bonito, si es espacioso, si es acogedor, si es lo que queramos que sea, pues nos contagia de eso, estemos como estemos por dentro. Y a mí eso me fascina. Entonces, el Feng Shui es una mezcla entre decoración, o sea, hablamos de muebles, de texturas, de colores, de formas, etcétera, etcétera. También hablamos del interior, de las emociones, y también podemos hablar de esa combinación, de cómo aplicar eso que son objetos a lo que son emociones que yo quiera tener dentro. Qué bien, qué bonito. Pero ayer decías algo en el vídeo este que vi yo, hablabas sobre como el decorado de una obra de teatro, ¿no? Es como, bueno, cuéntamelo. Bueno, pues es que tenemos interiorizado mucho en nuestra vida cotidiana que en una obra de teatro, si no hay escenario, es como, ¿qué ha pasado aquí? Algunas veces pasa, que son así como las obras más vanguardistas, pero cuando nos falta el decorado, nos falta gran parte de la historia. El decorado, la música, las luces, lo que hacen es potenciar lo que está ocurriendo en la trama, potenciar el trabajo de los actores. Entonces, si yo estoy viendo una obra muy trágica, un momento terrible, y resulta que está sonando música de juerga o está entrando la luz del sol, pues como que pierde intensidad ese momento. Cuando también ocurre al revés, cuando tenemos bueno, pues, por ejemplo, una obra cómica y el escenario está muy oscuro, está lúgubre o suena música tremenda, pues realmente lo que hacemos es pierde luminosidad lo que están haciendo los actores. En tu casa pasa exactamente lo mismo. Tu casa es el escenario de tu vida, es el lugar donde vives las cosas buenas, las cosas malas, donde tienes tu ocio, donde descansas. Entonces, el escenario de todas esas cosas lo que puede hacer es potenciar lo buenísimo y que te sientas 1000 veces mejor, o por lo contrario, puede arruinarte esos momentos estupendos. Entonces, me encanta pensar bueno, pues que tu vida es como una obra de teatro o como una ópera, y que esos escenarios maravillosos que ocurren en las óperas y en las obras de teatro, pues son tu casa, sean como sean, son tu casa. Qué bien. O sea que entonces tenemos que decorar nuestra casa para que sea lo que queremos conseguir en la vida. ¿Estoy equivocada? Sí, realmente el Feng Shui
el Feng Shui habla de la conexión de nuestras emociones o de nuestras inquietudes o de nuestros miedos, de nuestras ilusiones con nuestra casa y lo que hacemos es establecer una conexión a través de diferentes lugares de la casa. O sea, mi personalidad se puede definir con 9 rasgos, la mía y la de cualquiera, con 9 rasgos de la personalidad, con 9 anhelos. Uno, por ejemplo, es la profesión, otro es la prosperidad, otro es la familia, otro es la sabiduría, pero no solamente son esa palabra en sí. Por ejemplo, sabiduría es la curiosidad por conocer cosas nuevas, no necesariamente es tener un libro o estar leyendo en esa parte de la casa un libro. La familia es la sensación de pertenecer a un clan, de tener algo en común con otras personas y querer estar dentro de ese grupo. La prosperidad, pues a quién no quiere que le vaya bien en la vida. La fama es la opinión que tienen los demás de nosotros, la preocupación que tenemos porque nos reconozcan las cosas que hagamos bien, por quedar bien con la gente. Las relaciones, el amor de pareja, pero también el amor de los amigos, el sentirse querido de alguna forma. La creatividad, otra de las áreas, otra de los rasgos de la personalidad que trabajamos, pues el hecho de crear algo a partir de uno mismo, ya sea un cuadro, ya sea un libro o ya sea un hijo. Ese refrán que dice, no me moriré sin haber plantado un árbol, haber escrito un libro, haber tenido un hijo. Un hijo es una de las formas de creatividad más fantásticas que tenemos, puesto que es algo que hacemos a partir de nosotros. Y bueno, pues también el área de la aventura. Fijaros que todo el mundo a lo largo de su vida tiene ese gusanillo de arriesgarse, de querer hacer cosas nuevas, de salir de su zona de confort, de su círculo más cercano. Bueno, pues todas esas áreas Paua, todos esos rasgos de la personalidad se plasman sobre tu casa con un patrón concreto. O sea, por ejemplo, en el dormitorio puede ser mi área de la fama, o puede ser mi área de relaciones, o puede ser mi área de profesión. Y de acuerdo con ello, yo puedo colocar diferentes decoraciones, diferentes colores, diferentes formas en esa parte para desarrollar esa parte de mi personalidad, como para sacarle brillo a ese anhelo que tengo yo de aventura o de curiosidad o de autoconocimiento. Otra de las áreas vaguas es el yo, el autoconocerse, el quererse, el meditar, el estar contigo, todo eso. Bueno, como veis es profundo, o sea, por una parte tiene decoración, pero por otra parte tiene mucha parte de psicología y de profundidad de vida. Vale, y entonces, ahora mismo que hay mucha gente viviendo desde el miedo, ¿qué es lo que pueden hacer? Así como una cosa súper fácil, no sé si es posible, ¿no? En su casa, para, bueno, pues para contrarrestar, ¿no? No sé si hay un área del amor que es lo que contrarresta el miedo o la confianza o... Pues mira, el miedo se aloja generalmente en las puertas y ventanas de tu casa. Cuando uno quiere sentirse protegido, tiende a poner pinchos y cosas como afiladas en puertas y ventanas. Por ejemplo, si quieres protegerte de las palomas para que no hagan sus cosas en tu ventana, sueles poner pinchos para que no se coloquen. Si quieres protegerte, por ejemplo, la mayor parte de las verjas de un chalet, por ejemplo, que tiene un jardín o una entrada, suelen tener pinchos arriba. Es una forma de decir, no te acerques aquí. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que el miedo alimenta el miedo. Si yo tengo mucho miedo y yo me protejo mucho, estoy alimentando ese miedo que yo tengo dentro. Igual que ocurre en mi persona, ocurre en mi casa. Si yo tengo miedo a que alguien me contagie, la mejor forma de dejarte tener miedo es abrir la puerta, abrir las ventanas, airear tu casa. Es hacer exactamente lo contrario a lo que podría alimentar ese miedo. Entonces, el miedo en las viviendas suele estar en los agujeros de entrada y de salida. Los agujeros, el principal agujero de una casa, evidentemente, es la puerta de entrada, pero también en las ventanas. Así que quien tenga miedo, quien se levante con el típico día que dices, ay, Dios mío, todo va mal, todo es terrible, esto no va a superarse nunca, no vamos a volver a ser los mismos, etcétera, etcétera. Lo mejor que se puede hacer es abrir las ventanas de tu casa, airearla, dejar que entre la luz, que entre el chi, que es el buen rollo, esa sensación de estar a gusto, de sentirse alegre, de esa sensación de crecimiento, dejar que entre en tu casa. A lo mejor abrir la puerta de tu casa yo lo hago. Abrir la puerta de tu casa es un poco radical, pero también se puede hacer. El hecho de serenarse, el hecho de sentir que lo que hay afuera no tiene por qué ser negativo. Evidentemente, tomar sus precauciones, no dejar que una manifestación de gente entre en tu casa, etcétera, etcétera, evidentemente, pero siempre el hecho de dejar de alimentar ese miedo a través de las ventanas.
¿vale? No cerrar las persianas, no sentirse, no, ¿vale? En ese sentido. Qué bueno, qué bueno. O sea, bueno, me ha encantado, no, nunca había oído esto. O sea, claro, para quitar, para abrazarse al miedo y deshacer de lo que te da, es como abre todo. Qué bien. Pero da igual de qué origen sea el miedo, quiero decir, porque mucha de la gente que me escucha a mí, su miedo no es miedo igual físico, ¿no? Sino miedo económico, de qué es lo que vendrá. También, da igual. Cuando tenemos inquietudes o cuando tenemos problemas con respecto a la economía, sobre todo, trabajaríamos, por ejemplo, el área de prosperidad. El área de cada una de las áreas BAWA, de estos rasgos de la personalidad, se colocan en nuestra casa en 9 áreas que son como una cuadrícula de jugar al 3 en raya, ¿vale? Para que nos entendamos. Bueno, el área de prosperidad, si os interesa saber dónde está, nos colocamos en la puerta de nuestra casa y miramos hacia adentro, ¿vale? Con la espalda puesta en la puerta de la casa, miramos hacia adentro de nuestra casa. Lo que está al fondo, a la izquierda, que muchas veces son cuartos de baño, es el área BAWA de prosperidad. Entonces es el lugar donde yo me puedo enfocar, es como un lugar donde yo puedo poner una banderita que diga, oye, yo quiero que me vaya bien en esta parte, yo quiero desarrollarme en esta parte de mi personalidad. Entonces se pueden hacer, bueno, por supuesto, tenerlo limpio, tenerlo ordenado, airear, o sea, si yo a lo mejor no necesito tener las ventanas de mi casa 10 horas abiertas, pero el lugar donde esté mi área de prosperidad, si tiene ventana, poder abrirlo, poder limpiarlo, siendo consciente de que estás limpiando tus ánimos y tus ganas de tener prosperidad. Y también hay una serie de bueno, pues son como faros que se pueden colocar en la casa, como pequeñas luces que se pueden colocar en la casa para enfocarse en eso y que tienen que ver, bueno, pues con lo que implica eso. Por ejemplo, en el área de prosperidad, el área de prosperidad es el área de la abundancia. Entonces, el área de la abundancia no tiene por qué ser dinero abundante, puede ser naturaleza exuberante, puede ser muchos amigos, la abundancia de amigos, puede ser la abundancia, pues, ¿qué te digo yo?, de comida. Entonces, lo que uno puede hacer en ese área de prosperidad, si siente que últimamente está regular y quiere enfocarse mucho en ello, es, bueno, pues buscar, sentir qué es abundancia para cada uno y colocar un pequeño guiño a esa abundancia. Por ejemplo, para mí la abundancia es la naturaleza, son las plantas, son las flores. Entonces, en mi área BAWA de prosperidad, lo que coloco de vez en cuando quiero enfocarme, es pues un pequeño centro de flores, de las muchas que tengo, o una plantita viva, que es muchísimo más intensa, por ejemplo, que unas flores artificiales, o unas flores naturales, si se puede tener, o un ramito de los que cojas por el campo cuando vayas a dar un paseo. Para otras personas, prosperidad significa dinero, abundancia es dinero. Bueno, pues entonces a lo mejor se puede poner un pequeño cuenquito con unas cuantas monedas, unos cuantos euros, no pongáis céntimos, que es una abundancia un poco a medio gas, ¿vale? Un cuenquito con unas monedas y eso no va a hacer magia. Eso no va a crear ningún agujero espacio-temporal. Lo que va a hacer es, cada vez que tú lo veas, cada vez que tú sientas que estás ahí, te acuerdes de que tu objetivo, de que tu fin, de que lo que tú quieres potenciar es eso, es esa abundancia, sea la abundancia que sea, ¿vale? Así que, bueno, pues sí que se pueden hacer cosas. Qué bien, Jo. Pues mira, te iba a decir una cosa personal, taparos todos los oídos, porque mi pareja no es la persona más ordenada del mundo y tiene justo ahí en ese área, ese es nuestro dormitorio, y tiene ahí su escalera, su silla, la que siempre está llena de ropa. Entonces, claro, digo, ¿esto está afectando también a mi prosperidad o solo a la de él? Sí, todas las personas que viven dentro de la casa proyectan su misma personalidad sobre las mismas áreas. Entonces, compartís vuestro área de prosperidad. Es lo que muchas veces podemos observar cosas que pasan dentro de nosotros a través de lo que hacemos. La mayoría de las acciones que nosotros hacemos sobre nuestra casa son acciones inconscientes, 100% inconscientes. No recuerdo bien, soy muy mala para recordar cifras, pero algo así era, ¿vale? Creo que hay como una proporción de 100 a 1 de acciones conscientes con respecto a acciones inconscientes. No, 100 a 1 o 100 a 1000. Es que no estoy segura. Fijaros la cantidad de acciones inconscientes. En pensamientos es más, en acciones supongo que no. Pero claro, acciones, por ejemplo, seguro que a todo el mundo le ha pasado eso de llegar a coger las llaves de tu casa y decir, ¿dónde están?
Pues yo siempre las pongo aquí, en este platito, en este no sé qué, y no están, y a lo mejor vives solo. ¿Quién ha puesto las llaves? Pues tú. Lo que pasa es que no te acuerdas de dónde las has puesto, porque en ese momento tu cabeza estaba en otro lado. Tenías confusión en tu cabeza y tú creaste confusión afuera. Recordar eso de todo lo que ocurre dentro ocurre fuera y todo lo que ocurre afuera ocurre dentro. Cuando yo estoy confusa, indecisa, cuando no sé muy bien qué hacer, cuando estoy desordenada en mi cabeza, mis acciones inconscientes reflejan eso, porque soy yo saliendo de mí. Entonces, el hecho de encontrar que alguien, el desorden no es aleatorio, el desorden siempre es en un lugar concreto o en unos lugares concretos y no tienen por qué ser igual de una persona a otra. Quizá la otra persona que vive en tu casa se siente de alguna forma confuso o caótico en el área vagua que sea, en ese área de su personalidad, y sin embargo tú no. Por ejemplo, hay muchas veces que una persona desordena en un sitio y considera que eso no es desorden, o sea, que está más o menos controlado, y sin embargo a la persona de al lado le crispa muchísimo el hecho de que haya ese mínimo desorden. Eso tiene mucho que ver con lo que están sintiendo esas dos personas. Una considera que eso es permisivo y la otra le molesta mucho porque necesita mucho orden ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues el Feng Shui también nos permite conocer cosas que están pasando en nuestro subconsciente que quizá no habíamos verbalizado antes. Te voy a poner un ejemplo muy gráfico que yo ya conocía el Feng Shui y sin embargo no me di cuenta de ello, pero que fue súper impactante. Bueno, cuando yo estaba trabajando en el mundo de la ciencia, yo ya estaba estudiando interiorismo, tenía un pie en un lado y un pie en otro. Bueno, pues resulta que en la empresa donde yo trabajaba pues había muy mal rollo porque bueno, pues había mucha competencia dentro del equipo y bueno, pues yo no estaba a gusto. Lo que empezó a ocurrir, y esto lo he visto después, yo no lo veía en el momento, lo que empezó a ocurrir es que a mí me gustan mucho los zapatos, en mi casa siempre hay un zapatero en la entrada y todos tenemos posibilidad o oportunidad de poner un par de zapatos en la entrada, ¿no? Bueno, pues yo empecé a acumular zapatos. De manera misteriosa, yo me quitaba los zapatos, los ponía ahí, pero al día siguiente me cogía unos del armario y me ponía otros. Entonces yo llegaba cuando venía de trabajar, me quitaba los zapatos y los dejaba ahí. Al principio era un par, luego eran 2, luego eran 5, llegué a acumular 10 pares de zapatos, 20 zapatos en la entrada de mi casa, y la entrada de mi casa es muy pequeña. Mi marido, que no estaba en esa situación, miraba asombrado y me preguntaba, ¿pero por qué no los recoges? Y yo no sabía qué decir, porque la verdad que nunca me apetecía recogerlos. Podía recoger otras partes de la casa, pero eso, no sé, como que notaba que tenían que estar ahí. Un buen día llegué a casa del trabajo y mi marido se había cansado y me había recogido todos los zapatos. Y no había nada en la entrada, ni el zapatero estaba en la entrada, no había nada en la entrada. Me enganché un mosqueo tremendo, me enfadé muchísimo, tardé más de un día en desenfadarme y yo me desenfado muy rápido, porque es que era algo, era como si una parte de mí me hubieran quitado de ahí. Bueno, analizándolo, según el Feng Shui, en la parte de la entrada de mi casa era la parte de profesión, el área de profesión. Y yo lo que hacía constantemente, de una forma absolutamente inconsciente, era dejar zapatos, como intentar cambiar mi camino en la puerta de mi casa. Y además los zapatos no los metía, bueno, evidentemente no cabían dentro del zapatero, pero ni siquiera los metía dentro del zapatero, los ponía cerca de la puerta, como también como una barrera, como diciendo que no quiero lo que tengo ahora y quiero caminar por otro lado. Entonces, cuando de repente dije, Dios mío, esto, fíjate lo que están haciendo mi subconsciente. En el momento que yo decidí, ni siquiera dejé mi trabajo, decidí definitivamente cambiar el tercio y ponerme a montar mi propio negocio que tuviera que ver con la decoración, etcétera, etcétera, los zapatos desaparecieron. Poco a poco fueron desapareciendo. Ya no quería acumularlos ahí. Qué bien. Es bonito. Sí, es una pasada. Es una pasada, pero y entonces yo me pregunto si yo como me pasa a mí, ¿no? Y alguno de quizá de las personas que nos están oyendo, ¿no? Dices, joder, es que tengo el área de la prosperidad, pues eso, súper revuelta, pero es que es otra persona de mi casa lo que está haciéndola, ¿no? ¿Qué hago? ¿Se lo recojo? ¿O cómo me reconcilio yo con mi prosperidad? ¿Qué es lo que va a pasar cuando se lo recojas? Que se va a enfadar como te pasó a ti, ¿no? Muy probablemente se enfade, porque estás metiéndote, en realidad, al hacer cosas fuera, estás metiéndote en su interior. A ver, en mi caso era muy llamativo porque era una cosa muy rara. Normalmente en la entrada de tu casa no tiendes a ponerte el zapatero dentro de tu armario, ¿no?
Además que yo tengo muchos zapatos, eso también. Cuando es un desorden más o menos normal, lo suyo es, yo lo que suelo hacer es primero contar, decir, oye, mira, me ha contado una chica una cosa alucinante, que es que la prosperidad tiene que ver con esto y tiene que ver con tal. Porque es una forma externa de intentar entrar en su interior. De, oye, fíjate, a lo mejor el desorden tiene que ver con cosas que están pasando por dentro contigo. Es muy importante, el Feng Shui sirve para uno mismo. Es muy importante no invadir la intimidad de los demás. Aunque tú puedas, evidentemente, yo entro en una casa y hay una parte de la casa que está desordenadísima y otra parte de la casa que está perfecta, y yo puedo intuir qué es lo que está pasando a esa persona o a esa familia. Pero es muy importante no entrar dentro de su subconsciente, no avasallar, porque esa información, además, tiene que ser interpretada. Yo así, yo no le conozco, no te puedo decir por qué puede ser, ni siquiera a lo mejor tú puedes saber qué es lo que está pasando por su cabeza, porque a lo mejor es algo que siente por dentro y no ha expresado, ¿vale? Sí, Pero sí es importante no recogérselo. Bueno, en mi caso me vino muy bien, porque mi tipo de desorden, hay dos tipos de desorden. Hay un tipo de desorden que es por dejadez, o sea, por simplemente, ay, no sé dónde dejar las llaves, las pongo aquí. Ay, no sé dónde dejar las cartas, las pongo aquí. Y hay otro tipo de desorden, que es el orden caótico, que es el orden por bloqueo, que suelen ser barreras, que suelen ser lugares en los que tú has hecho como tu parapeto. En mi caso era, mis zapatos terminaban cerca de la puerta, como diciendo, no vayas a entrar, no vayas a salir a trabajar, quédate para hacer un nuevo camino, ¿no? Entonces, ese tipo de desorden, el que es muy caótico, el que es una barrera, los síndromes de Diógenes, por ejemplo, es un tipo de desorden que solamente puede ver esa persona cuando desaparece. Yo no lo veía, porque era un bloqueo, era una forma de sacar por algún lado eso que yo estaba sintiendo. Entonces, si es moderado, si no es algo que durante un mes está siempre exactamente igual, si no es algo que vaya creciendo como tapándose, lo mejor es hablarlo con él. Si es un bloqueo, bueno, pues hay que tener cuidado, pero al final terminamos quitándolo. Otra persona para ayudarle. Vale. Tiene mucho que ver con la psicología, como veis. Mucho Muy bien. Y entonces, bueno, ahora, o sea, un poco en la misma línea, pero ahora mismo mucha gente estamos teletrabajando y, bueno, hay gente que no tiene igual ni un espacio, ¿no? Pero solo tiene como una mesa y así, o a veces hay gente que tiene un espacio. ¿Qué nos recomiendas en este momento? Bueno, un poco también para, yo lo diría para la prosperidad, ¿no? O sea, bueno, también es para el tema profesional, no sé muy bien qué es lo que... Pero ¿cómo se puede organizar ese mini espacio, no? Pues mira, lo primero de todo es entender que uno puede trabajar, no necesariamente hace falta trabajar o que a uno le vaya bien en el área de prosperidad. No necesariamente hay que estar haciendo la actividad que mejora ese área en el área que sea. Imagínate que prosperidad es un cuarto de baño, pues evidentemente no voy a poner mi mesa de despacho allí. Se puede trabajar en cualquier lugar de tu casa, siempre y cuando se sigan pues unas pequeñas pautas. ¿Qué queremos hacer cuando trabajamos? Queremos concentrarnos y queremos estar motivados. Vale. Para concentrarnos es fundamental callar a nuestro instinto primario, que es el de proteger nuestra integridad. Por ejemplo, hay unas palomas, hay varias especies de palomas que duermen con un ojo cerrado y un ojo abierto. Y eso quiere decir que duermen con un cerebro, o sea, con una parte del cerebro, o sea, así, en diagonal, con una parte del cerebro despierta y con otra parte dormida. ¿Por qué es eso? Bueno, pues porque si se acerca un depredador, ellas siempre están de alguna forma despiertas, alerta, y entonces pueden huir, porque no tienen otra forma de protegerse. En nuestro cerebro pasa algo parecido. Nosotros cuando nos sentimos desprotegidos no nos podemos concentrar. Es como si, imagínate, en el tiempo de las cavernas intento hacer una pintura rupestre justo detrás, o sea, justo en la puerta de mi cueva y de espaldas a la abertura de la cueva. Si viene un oso y me come, seguro que no me voy a enterar. Entonces, en ese momento, yo no puedo estar concentrada en pintar lo que sea, en una pintura rupestre. Lo mismo pasa en nuestra casa. Nuestro lugar de trabajo tiene que ser un lugar con las espaldas protegidas. Por ejemplo, yo estoy con un sofá detrás y con un muro detrás. Nadie puede venir por detrás de mí a pegarme un susto, a comerme. Ningún oso va a ir a comerme. Entonces, cuando yo estoy trabajando aquí, que este es mi despacho, yo estoy en mi mesa y yo tengo un dominio sobre la puerta, dominio visual sobre la puerta. Mi puerta nunca está detrás de mí.
Mi puerta en este momento está a este lado, ¿vale? Está aquí. Yo estoy trabajando y con que solamente haga así, yo ya veo si alguien pasa, si alguien abre la puerta o si un oso viene a comerme. ¿Cuál sería la mejor opción? Tenerla de frente. Cuando tú tienes la puerta de frente, tú puedes ver venir todo lo que tú quieras. Por ejemplo, los abogados, ¿cómo tienen la mesa de su despacho? De frente a la puerta. Los médicos, ¿cómo tienen la mesa de su despacho? De frente a la puerta. El que se pone de espaldas a la puerta eres tú. Entonces, es muy importante eso que se llama tener dominio de la habitación. Y para tener ese dominio de la habitación es importante tener, de alguna forma, acallado ese instinto de protegerse. Si yo me siento ya protegida, voy a concentrarme bien. Otra de las formas de trabajar en casa es el hecho de la motivación. Y la motivación tiene mucho que ver con la provisionalidad. Si tú estás en la mesa de la cocina y durante un rato estás cocinando, durante un rato estás trabajando, al cabo de un rato tienes que preparar la comida y entonces tienes que recoger todo, y al cabo de otro rato tienes que volver a poner todo tu tenderete, entonces tienes una sensación de provisionalidad enorme y la motivación baja hasta abajo. ¿Cuál es la mejor forma de motivarse? Buscarse un sitio, aunque sea pequeñito, pero un sitio donde puedas por lo menos dejar tus cosas, que no tengas que barrerlo todo para volver a empezar a la siguiente vez. Y luego una cosa muy, muy curiosa, que a mí me gusta mucho explicar. La motivación tiene que ver con la personalidad y tiene que ver con el tipo de trabajo que estás haciendo. Hay más o menos, bueno, en Feng Shui hay un término que es muy conocido, que se llama el yin y el yang. El yin y el yang es un círculo que tiene dos partes, una parte blanca y una parte negra. Y cuando la parte blanca se hace ancha, la parte negra se está muriendo. Y cuando la parte negra es muy ancha, la parte blanca está desapareciendo, ¿no? Bueno, pues el símbolo del yin y el yang significa que los opuestos no luchan, que los opuestos se complementan. Es como el día y la noche. El día y la noche no luchan, simplemente uno está, luego está el otro, luego está el otro. En el mundo occidental tendemos a pensar que los opuestos, que los contrarios, luchan, cuando no tiene por qué ser así, sino que se complementan. Bueno, y también vemos que en el símbolo del yin y el yang tenemos un circulito negro donde lo blanco y un circulito blanco donde lo negro. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que nada es 100% puro, nada es 100% blanco ni nada es 100% negro, sino que lo bonito es que todo lo blanco siempre tiene algo de negro y todo lo negro siempre tiene algo de blanco. Entonces, con este símbolo del yin y el yang, que no solamente es un dibujito, sino que es un concepto súper profundo, muy interesante, bueno, pues hay dos tipos de personas. Unas personas que son más bien yin y unas personas que son más bien yang. Nunca son 100% yin y 100% yang porque siempre tienen ese trocito negro o blanco. Bueno, una persona, los trabajos también son más bien yin o más bien yang. Una persona más bien yang es una persona que va hacia afuera. Es una persona extrovertida, que habla mucho, que suele estar de cara al público, por ejemplo, en una panadería, en una tienda, en nuestro trabajo, por ejemplo, de divulgación. Pues todo eso son trabajos yang y las personas que suelen realizarlos son personas yang. Las personas que nos gusta hablar solemos tener trabajos que implican hablar. ¿Cómo son las personas y los trabajos yin? Bueno, las personas yin son personas que viven más bien en el mundo de las ideas. Son personas pues normalmente que hablan menos, no es que sean más tímidos, es que normalmente hablan menos, son los típicos amigos que uno tiene que habla poco, pero cuando habla acierta al 100% o dice la broma más divertida. Es gente que tiende a sentirse muy a gusto sola y no necesitar de otras personas. Y los trabajos que suelen hacer este tipo de gente son trabajos, por ejemplo, escribir, o son trabajos de estar solo, o son trabajos de crear, pero siempre son trabajos que implican mucho las ideas. Por ejemplo, si en una oficina podemos encontrarnos esos dos tipos de personas. Tenemos la típica persona que quiere irse a tomar un café con todo el mundo y hablar con todo el mundo y se sabe el nombre de todo el mundo, y tienes también otra persona que, bueno, pues que es majo o es maja, pero que no tiende a hacer eso, que no necesita eso, que se puede tomar un café solo en su mesa tranquilamente y será tan feliz como el otro con un montón de gente. Bueno, pues dependiendo cómo sea tu trabajo y cómo seas tú, tu lugar de trabajo deberá ir en acuerdo con ello. Por ejemplo, yo soy muy yang, o sea, soy muy hacia afuera, me gusta hablar con la gente, me gusta contar cosas, tengo un trabajo de divulgación. Bueno, pues mi despacho, aquí donde estamos, va a ser un lugar hacia afuera, o sea, un lugar con colores vivos, un lugar con contrastes, un lugar pues que podríamos considerar como alegre, como dinámico, como juvenil, ¿vale?
los trabajos que las personas que desempeñan trabajos yang y tienen personalidad yang necesitan para motivarse colores. No hace falta tener este despacho. Vamos a ver, puede ser un cuaderno de color fucsia, puede ser un bolígrafo que por fuera sea de color azul, pueden ser tener 100.000 subrayadores para motivarse, para centrarse, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser el trabajo, cómo puede ser el lugar, aunque sea ahora en casa, provisional, cómo puede ser el lugar de una persona yin? Bueno, pues una persona yin, que es más bien hacia adentro, en el mundo de las ideas, que es además que tiende a tener trabajos que tienen que ver con estar solo, con crear, con concentrarse, bueno, pues necesita lo contrario. Necesita colores neutros, necesita pocos contrastes, si quieres meter algún color tienen que ser colores pastel, porque cualquier color estridente pues llamaría su atención y le sacaría de su concentración. Así que depende de cómo seas, será tu lugar de trabajo, aunque sea un lugar de trabajo por ahora, por la cuarentena. Claro, pero y entonces, muchas de las personas que me siguen, yo me dirijo sobre todo a jefes, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta gente, claro, tienes que tener tu parte de creatividad porque tienes una parte de gestión y tienes otra parte en la que estás dirigiendo un equipo que tienes que ir hacia afuera. Entonces ahí me queda un pequeño conflicto. Pues fíjate, por ejemplo, como hemos dicho, nada es 100% yin y nada es 100% yang. Hay muchos trabajos que tienen de las dos cosas y hay muchas personas que están muy en el centro de las dos cosas. Importantísimo para un jefe que entienda que sus trabajadores tienen diferentes personalidades y necesitan diferentes cosas para motivarse. Que irse de acampada y de convivencia puede motivar a todos los que son yang, pero a lo mejor le está matando a todos los que son yin. Que, por ejemplo, si alguien en su oficina, su logo es de color verde, pero alguien quiere un rotulador fucsia, y aunque no sea corporativo, a lo mejor influye muchísimo en el rendimiento de esa persona, influye muchísimo en su motivación. Y luego, en cuanto a diferentes actividades, el hecho de que cuando uno está solo, está en una labor de análisis, está en una labor de concentración, bueno, pues su despacho yo lo decoraría en colores neutros, colocaría maderas claras, colocaría, por ejemplo, su silla, a lo mejor no sería una madera clara con una silla negra, sino una madera clara con una silla clara, pondría cuadros que fueran relajantes, en color pastel, elegiría su agenda, por ejemplo, en tonalidades que fueran suaves, no la elegiría ni blanca ni negra, la elegiría a lo mejor en un color beige, o en un color marrón, incluso en un color marrón oscuro, pero siempre son tonalidades neutras, que no haya mucho sobresalto en su despacho, que es donde va a estar haciendo esa labor. Pero luego, muy probablemente, cuando esté comunicando, esté en una reunión. Y entonces, en esa reunión, para motivarle a él, a lo mejor, y a todos los demás, pues a lo mejor que es el momento en el que todos están hablando y poniendo sus ideas, pues esa reunión puede ser en un lugar yang, un lugar que tenga colores o que tenga muchísimos rotuladores para subrayar, para que el que quiera, solo el que quiera, los coja y otros no. Que tenga, bueno, pues yo qué sé, una mesa de reuniones marrón oscuro, por ejemplo, y unas sillas del color corporativo, yo qué sé, verde, ¿vale? Y que sea un lugar más divertido, un lugar más de compartir. Entonces, la decoración sí que influye y predispone a la gente a hablar o a callarse. Qué bien. O sea, el despacho neutro, la sala de reuniones, ahí discoteca. Discoteca. ¿Por qué? Porque queremos que todos se expresen, que todos saquen su lado yang, ¿vale? Pero si esta persona es una persona más bien yin y necesita concentrarse con colores claros, pues en su despacho sus colores claros. Vale, bueno, estamos aquí alargándonos mucho, pero sí quería hacer una pequeña pregunta. O sea, todavía me queda otra, pero esta se me... a ver si podemos contestarla rápida. Lo del plano Bagua, ¿esto también afectaría? O sea, me refiero, yo trabajo en una empresa, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo una empresa que puede ser una fábrica o puede ser un local ahí de 1.000 metros cuadrados, yo qué sé. ¿Ahí también el plano Bagua aplica? Sí. El Feng Shui, otra de las cosas que tiene es que los fractales existen desde el principio de los tiempos. Los fractales son las formas, bueno, es una forma matemática, pero son formas que existen en la naturaleza que se crean de forma repetitiva y que desde la parte más pequeñita a la parte más grande siguen un mismo patrón. Así, para que nos entendamos. Bueno, pues el Feng Shui trabaja mucho y tiene mucho en cuenta desde hace 5.000 años el hecho de los fractales. Y el mapa Bagua es un fractal más. Yo puedo hacer el mapa Bagua de mi casa, puedo hacer el mapa Bagua de mi despacho, puedo hacer el mapa Bagua de mi mesa e incluso el mapa Bagua de mi cuaderno.
Igual en una fábrica yo puedo hacer el mapa de agua de la fábrica, que será pues a nivel de los dueños de la fábrica, de los dueños del negocio, qué está ocurriendo a nivel global. Pero luego en cada departamento yo puedo hacer un mapa de agua de ese departamento, porque la prosperidad de un departamento no tiene por qué ser la prosperidad de toda la empresa, sino que pueden ser la prosperidad, la abundancia en los objetivos que se haya planteado ese departamento. Y dentro de ese departamento yo puedo hacer el mapa de agua de cada mesa, de cada persona o de cada puesto de trabajo. Entonces, lo bonito del mapa de agua es que es importante no rayarse. Entendemos que un mapa, o sea, que si un mapa de agua es un fractal, el fractal es infinito. Entonces, si yo me sigo yendo al detalle, al detalle, al detalle, perderé la perspectiva del resto de las cosas. Es como mirar el mundo o mirar un paisaje con un microscopio, pues me estoy perdiendo un montón de cosas, ¿no? Pues los fractales lo que sirven es precisamente para eso, para poder adecuarlo al tamaño de lo que tú quieras evaluar. Y funciona, ¿eh? O sea que nada, esto que es mi despacho, el fondo a la izquierda es la prosperidad, ¿no? Entonces tengo que poner ahí una plantita o... Bueno, si quieres te resumo un poco cómo es... nos colocamos en un despacho, por ejemplo, en tu lugar, la puerta de entrada es tu sitio, donde estás sentado, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer el de la mesa. Entonces, lo que tienes justamente, vamos a dividir la mesa como en un tablero de 3 en raya, en 9 partes, ¿vale? Tendremos la franja que está más lejos de mí, de la mesa, la franja que está más cerca de mí y la franja que está en medio y la franja que está más cerca de mí, ¿vale? Y esas 3 franjas las vamos a dividir nuevamente, de la izquierda, del centro y de la derecha, ¿no? Ya tenemos mis 9 áreas. La que está en el centro, justo delante de mí, es profesión. Lo que tenemos justamente a la izquierda es curiosidad, la sabiduría, las ganas de saber. Muchas veces de forma inconsciente uno coloca, sea diestro o zurdo, coloca en esa parte los libros que se quiere leer o las cosas que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. En el centro de la mesa, o sea, en la parte central y a media altura entre el final y yo, está el área del yo. Ahí está, pues, donde normalmente coloco mi cuaderno, donde estoy pongo mi ordenador, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos en mi sitio. Tenemos profesión, tenemos, tener en cuenta que a lo mejor está al revés la cámara, ¿eh? A mi izquierda tengo curiosidad y a mi derecha tengo aventura. A la derecha, de donde yo estoy, está ese gusanillo de cosas que uno quiere que uno quiere empezar a hacer o que uno quiere colocar. Por ejemplo, si hay algo que me da miedo o algo que me asusta, a mí en general hablar por teléfono no me emociona, me da un poco de vergüenza porque no veo a la persona, no puedo saber cuál es su lenguaje, ¿no? No verbal. Bueno, pues ese teléfono o esa cosa que tengo que hacer o ese cometido me lo coloco a mi derecha como para decir, venga, voy a conseguir, voy a hacerlo por encima de todos mis miedos, ¿no? Al fondo, a la derecha, estaría relaciones, al fondo a la izquierda esa prosperidad, al fondo del fondo, o sea, en el centro, en la parte del fondo, estaría fama, estaría esa preocupación o esas ganas de gustar, de quedar bien, de si tienes redes sociales, puedes ser muy famoso en las redes sociales y de estar a gusto con la fama que tú tienes. A lo mejor en el trabajo tienes fama de ser el chistoso y no te gusta ser el chistoso. Y bueno, pues es una forma de cambiar la fama. Pero a lo mejor resulta que eres el chistoso y te encanta ser el chistoso. Entonces tienes esa parte de fama estupendamente bien, ¿vale? Y así vamos viendo pues cada una de las áreas fama. Jolín, qué bien. Bueno, pues yo tengo los libros ahí donde las relaciones, así que no sé. Estudiando. No sé. Bueno, lo importante es que estén ordenados, que estén limpios, que estén cuidados. Cada una de las partes, o sea, el Feng Shui habla de amar lo que te rodea, porque es parte de ti, porque influye en ti. Entonces, con el hecho, da igual que sea amarillo, azul, verde o rojo, con el hecho de que esté cuidado, de que lo sientas tuyo, de que sean cosas que te aportan, que te hacen feliz, es más que suficiente. Qué bonito. Tener cosas que te aportan y te hacen feliz. O sea que si tienes ahí, yo qué sé, la foto del jefe corporativo que no te cae muy bien, mejor que la quites, ¿no? Mejor que no. Mejor que no. Si te cae bien, oye, fenomenal. A lo mejor la lías, pero... Muy bien. Y bueno, total que nos has ayudado un montón, pero dinos un poco cómo puedes ayudarnos más, ¿no? O sea, con tus servicios a mis clientes, ¿cómo puedes ayudarles?
Bueno, dentro del Feng Shui, como veis, el Feng Shui tiene como muchas caras, tiene muchas formas y es algo más profundo. Es una forma de entender tu lugar de trabajo como un aliado para ti y no como algo que es completamente externo. Bueno, muchos de los servicios que yo hago tienen que ver de asesoría, tienen que ver cómo colocar un negocio, cómo decorar ese negocio, cómo ayudar a las personas que sean de tu equipo a bueno, pues obtener mejores resultados. Por ejemplo, como hemos hablado de la motivación, con el hecho de que se puedan concentrar bien, pero incluso con la predisposición a hablar en una sala de reuniones o incluso a, bueno, pues a estar en confianza en el despacho del jefe cuando van a consultarle algo o cuando el jefe quiere comentarle algo. El hecho de que las emociones tienen que ver con el entorno hace que, bueno, pues tenga asesorías tanto a empresas como a, por ejemplo, locales comerciales, como a viviendas y también son programas de mentoría en los que, bueno, pues de una forma presencial, de una forma online, pero de una forma directa conmigo, voy asesorando en cómo colocar dentro de una imagen corporativa, cada empresa tiene sus colores y sus cosas, bueno, pues dentro de esa imagen corporativa, dentro de esa marca, de esa identidad, poder hacer que tus trabajadores, que tu gente, que tu equipo, que tus jefes, si no eres el jefe, bueno, pues se sientan de una forma u otra, que se sientan en confianza, que se sientan con predisposición a hablar, que se sientan a gusto, que se sientan motivados, que no se sientan de alguna forma agredidos. Por ejemplo, las oficinas de la empresa Mapfre es de color rojo y tiene las letras en blanco. Bueno, pues el rojo es un color muy pasional. Entonces, si todas las oficinas de Mapfre son rojas enteras, algunas me las he encontrado rojas y otras con detalles rojos, por las que son rojas enteras, la gente tiende a tener menos compañerismo, menos predisposición a ayudar. Y en las oficinas que tienen menos rojo, bueno, pues tienen un ambiente mucho más agradable, un ambiente menos crispante, ¿no? Bueno, pues yo a lo que me dedico es a eso. Tener en cuenta que IKEA, que no es tonta y no le va de nada mal, utiliza Feng Shui en sus tiendas, utiliza Feng Shui en cada una de sus comunicaciones, en cada una de sus partes del logo, en cada una de las partes del parking. Tener en cuenta que hay muchísimas empresas que están ahora trabajando con ello y que merece la pena, porque en IKEA lo que quieren es que la gente compre, pero no que compre enfadada, que no que compre crispada, que no que compre con prisa, sino que compre feliz. Pues yo me dedico a eso, tanto a viviendas como a locales, como a empresas, a oficinas y marcas. Qué bien. Y además tienes un programa que es el Vive tu casa plenamente, que es... Sí, ahora mismo trabajo mucho, claro, como la gente está en su casa, estés trabajando o no, tienes que estar en tu casa, pues ahora mismo el programa de Vive tu casa plenamente se compone de una serie de contenidos de aprender qué tiene que ver el Feng Shui con tu casa, contigo y con tus emociones, y además bueno, pues también se compone de una serie de sesiones, como por ejemplo esta entrevista, sesiones grupales en las que comentamos, en las que experimentamos, en las que aprendemos, en las que, bueno, de alguna forma te enseño a caminar el resto de tu vida, teniendo por un lado el Feng Shui presente, pero sobre todo pensando en evolucionar, en concentrarte, en ser feliz, en vivir tu casa o tu negocio plenamente. En este caso tu casa, porque estamos en cuarentena y todavía no se pueden hacer grandes cosas fuera. Qué bien. Bueno, me encantaría seguir hablando contigo, pero esto del tiempo se nos está yendo. Así que nada, ¿cómo te podemos encontrar? Si Bueno, queremos preguntarte algo más o... estoy bueno, en mi web, que se llama Feng Shui. Aquí detrás lo tenéis escrito, ¿vale? Feng Shui, que significa viento y agua. Feng Shui-medio-para-todos.com. Esa es mi web. Ahí podéis encontrar gran cantidad de información. También tengo un canal de YouTube que todas las semanas, sin falta, bueno, pues hago pequeños vídeos de entre 5, 8, 10 minutos en los que explico un aspecto concreto del Feng Shui y cómo poder aplicarlo ese mismo día en tu casa. Mi canal de YouTube se llama Feng Shui para todos. Acordaros, está ahí escrito, ¿vale? SHUI, Feng Shui para todos. También estoy muy activa en Instagram y en Facebook. Es muy fácil encontrarme. En Facebook soy @Feng Shui para todos Leticia y en Instagram @Feng Shui para todos.
¿Por qué tanto Feng Shui, Feng Shui? Bueno, pues porque es una forma de luego acordarse de cómo escribirlo, porque son dos palabras que son de origen oriental, son palabras chinas. Ya os digo, significan viento y agua. Muy bien. Pues bueno, de todas formas yo lo pondré en el pie de la entrevista para que te quede claro. Y pues genial, ha sido un placer para mí hablar contigo Muchísimas y gracias, también para mí. estoy segura que todos los que nos están viendo también les ha parecido súper interesante. Pues eso, y muchísimas gracias y que tengas muy buen día. Os animo a experimentar todas las cosas que he dicho, que de verdad que merece la pena. Todos ahí a poner en el área de la prosperidad una huchita, ¿no? O bueno, lo que uno quiera, una Con billetes de plantita. 50. Bueno, Muy adiós. bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.